¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues aquí me tenéis a bordo del e-up, el vehículo eléctrico que es hermano, gemelo, podríamos decir, del Seat Mii y del Skoda Citigo, 3 en 1. Estoy haciendo una prueba a fondo y a mitad de ella te quería contar ya mis impresiones del coche. Es un coche que tengo que decir que me parece llamativo o curioso, que todas las cosas que yo tenía en la cabeza cuando pensaba en comprar el Mii eléctrico se han confirmado con esta unidad. Y lo primero de todo es que me parece, aunque parezca mentira, un coche innovador y distinto a lo que hay en el mercado. Y decir eso de un vehículo que apareció hace ya 10 años puede parecer un poco raro, ¿no? Pero me voy a explicar. Es un coche que en su día me pareció muy interesante su diseño y de hecho si no se ha vendido más es por el precio del vehículo, está claro, ¿no? Hay un descenso muy claro de las ventas de vehículos de pequeño tamaño porque su precio es muy alto y normalmente la gente considera que por ese precio se puede comprar un coche de tamaño mayor, ¿no? Y los vehículos urbanos, digamos, que ya no se venden tanto porque en muchos casos tienen un precio muy alto. Entonces este vehículo, desde luego, se le puede criticar o achacar que en su momento y durante toda su vida útil no tuviera un precio muy accesible y por eso la gente no lo consideraba. Pero eso no quita que sea un buen producto, ¿no? El problema está en el precio. Y un poco puede pasar lo mismo con el vehículo eléctrico, con la versión eléctrica, pero ¿por qué es un coche que me parece innovador y rompedor incluso 10 años después? Bueno, en primer lugar, por la concepción de la carrocería como vehículo urbano. No es algo rompedor, pero realmente hay muy pocas marcas que hagan esta técnica o esta aplicación teórica al diseño de un coche pequeño en el que tenemos una batalla muy larga colocando las ruedas en los extremos, que es una cosa que se hace en algunos vehículos utilitarios pequeños, lo cual nos da una carrocería con unas formas muy características y también mucha habitabilidad en el interior para el tamaño exterior del coche. Y en eso, estos vehículos, el up, es muy bueno. También me parece un coche innovador, rompedor, el hecho de que ahora tenga una versión eléctrica que tiene totalmente intacta su capacidad para llevar gente y también para el maletero, con una concepción, con un diseño de un vehículo de hace 10 años, lo cual demuestra que este coche ya se había concebido, pensado al menos por la posibilidad de poderle poner baterías, como ha ocurrido, y que le están dando una segunda vida. Y en tercer lugar, me parece un coche innovador y rompedor, porque toda esta suma de factores hace que sea un vehículo eléctrico, urbano, que gasta muy poca energía, muy poca electricidad, y además lo hace de una manera, digamos, original, que no es lo que se estila hoy en día, en la que estamos siempre hablando de sobreingeniería, sobre diseño, etcétera. Este es un vehículo sencillo, es un vehículo funcional, no tiene ninguna gran pega, no tiene ningún tipo de problema y además gasta poco. Es el coche eléctrico que menos gasta de los que he probado hasta la fecha. Tendré que probar, por supuesto, el Tesla Model 3 de rango extendido, el que tiene un consumo menor, pero yo creo, por lo que he podido leer, que este coche gasta menos. ¿Y por qué gasta menos? Bueno, pues gasta menos por cosas tecnológicamente tan avanzadas como un peso pequeño. Es un vehículo urbano cuya finalidad está en consonancia con el diseño del mismo. Estamos hablando de coches eléctricos de 1.800, 2.000, 2.200, 2.500 kilos, 1.235 kilos pesa este coche, y eso en ciudad marca la diferencia, porque a donde tenemos que estar constantemente acelerando y frenando, es a donde más consumo energético tienen los coches. Con eso en ciudad podemos tener unos consumos por debajo de los 10 kilovatios hora, y combinando conducción lenta en ciudad con conducción en circunvalación podemos estar en 11 kilovatios hora, como le he medido a este vehículo, si somos un poco cuidadosos y no pasamos de los 80-90 kilómetros por hora de crucero en la circunvalación. Es un consumo bajísimo. Eso hace que este vehículo realmente pueda tener unos 300-350 kilómetros de autonomía reales en ciudad sin ningún tipo de problema. Ya luego en carretera tiene un consumo homologado de WLTP de 14,5 kilovatios hora y se acerca mucho al uso que yo le estoy dando. A 120 nos estamos quedando por debajo de los 15 kilovatios hora. Enchufada a una ventosa para que veáis que circulo a 120 por autovía. Voy a ir a la velocidad establecida por las señales, como se debe de hacer, para comprobar ya en una circulación, pues que sería normal, qué consumo tengo después de haber visto este consumo tan bueno en ciudad y yendo despacio en carretera. A esta conducción, con un consumo medio de 14,4 kilovatios hora, he recorrido 86 kilómetros a una velocidad media de aproximadamente 100 kilómetros por hora. Ha bajado, estaba en 107, 108, han sido los últimos. Ahí va, lo veis cómo va bajando. Y, perdón, el recorrido ha sido de 61, autonomía de 86 todavía. Y la mayor parte del tiempo he intentado circular a 120. Unos 15, 16 kilovatios hora a 120 sería el consumo normal en unas condiciones orográficas no extremas.
Así que, ¿por qué gasta poco? Aparte de porque pesa poco, que es algo de cajón, ¿no? Bueno, pues también porque tiene unas ruedas pequeñas, porque es un utilitario. Tenemos unos neumáticos de 165. Esto hace, bueno, pues que lógicamente se reduzcan unas décimas el consumo. Y esa parte negra simulan los huecos que no tiene. Todo esto está pensado para favorecer la aerodinámica del coche. Y además de eso, otro factor importante por el que gasta poco es que siendo un vehículo cuadriculado, como es un coche pequeño, es un coche que no es muy ancho, es un coche urbano, tiene una superficie frontal también más bien baja, aunque no es un vehículo que esté optimizado aerodinámicamente, como puede estarlo y mucho, por ejemplo, un Tesla Model 3, ¿no? Con esos tres factores, una superficie frontal pequeña, una rueda estrecha y poco peso, tenemos un vehículo eléctrico fabuloso. Y mientras tanto el mercado se llena de mamotretos SUV de 2.000 kilos, 2.500 kilos para moverte por la ciudad. ¿Qué sentido tiene eso? Esto sí que es un coche que está diseñado bien para la ciudad. Y este es un coche además en el que caben 4 personas y tiene 250 litros de maletero. Por eso me gustaba y me interesaba mucho este coche y por eso pensé en comprarlo, que por cierto, algunos dicen, es un 1% si llega, que esto es una maniobra de publicidad para SEAT, que SEAT me ha pagado por hablar del Mi eléctrico, que no, que yo he encargado el coche, realmente, lo he pedido. Y si hace falta que lo demuestre con los papeles, pues aquí lo tienes. Pero ojo, que yo también dije cuando compré el Mi eléctrico en el vídeo, dije esto. Y lo que dije es que si no hay subvención, yo no voy a comprar el coche, porque este vehículo me parece rompedor. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre el precio. Estos vehículos están sobre los 18.000 euros sin extras. Realmente, si este vehículo costara por debajo de la frontera psicológica de los 15.000, ya es un coche que se puede recomendar a todo el mundo. Aunque valga 5 o 6.000 euros más que un utilitario mínimo, este coche es mejor que cualquier utilitario de 8 o 9.000 euros. De hecho, es el mejor coche urbano que hay en el mercado ahora mismo, bajo mi punto de vista, si sumamos todas sus ventajas y cómo funciona. Pues eso, 5 o 6.000 euros más se pueden compensar a lo largo de toda la vida útil del vehículo con lo que te ahorras en mantenimiento y gasolina. Pero es que si este vehículo ya con las subvenciones, como se viene anunciando, se queda rozando los 12.000 euros, entonces ya es una bicoca de automóvil. Y yo desde luego, por un precio de 15.000 para abajo se lo recomendaría a todo el mundo. Por un precio por encima sigue siendo un coche recomendable, pero a mi juicio me parece un coche que todavía es caro. Y es una lástima porque este es un diseño de un vehículo magistral, bajo mi punto de vista, como vehículo urbano, que además tiene ciertas capacidades y puede hacer sus pinitos en carretera, y es un vehículo que ya tiene un diseño de 10 años y que está desde un punto de vista industrial amortizado. Me hubiera gustado que Volkswagen hubiera sido súper agresivo comercialmente con este vehículo y le hubiera puesto un precio de salida todavía menor. Bueno, pero no ha podido ser. En mi caso, estoy súper contento porque todas aquellas cosas que yo pensaba que aplicadas a este diseño, llevadas a la electrificación, iba a tener este coche como ventajas, las tiene. Y por precio, bueno, pues muchas personas no van a poder acceder a él, pero sería desde luego el mejor coche eléctrico del mercado para circulación, para uso urbano, si no fuera por el precio, sin ningún género de duda. Fijaos en esto, el maletero es bastante decente para un vehículo de este tipo. Tenemos aproximadamente 250 litros, que en este caso traen una bandeja separadora que permite tener 2 niveles. Yo aquí tengo metida una mochila, la voy a sacar. Es la mochila con la que viajo habitualmente para mis viajes de fin de semana, y aquí tenemos la bandeja separadora. Y debajo tengo una mochila de gran tamaño, igualmente colocada. Debajo está el cable Meneques. E incluso queda un tercer cajón, aquí lo veis, en el que se pueden meter revistas u objetos con cierta profundidad. Mucha chapa vista a lo largo y ancho de todo el vehículo, como corresponde a un coche con una construcción de bajo coste, pero al que no le podemos poner pegas en el remate. Tirador, por cierto. Cómo se prolonga la chapa de la carrocería en el interior. Y este módulo central de plástico duro. El aspecto desde luego no es desagradable. Los asientos tienen un aspecto voluminoso, ya veis que intentan imitar lejanamente el concepto de diseño de un bucket de competición. Lo más destacado es que son monocuerpo con el reposacabezas integrado,
y bajo mi punto de vista son unos asientos bastante buenos para un coche low cost, aunque el precio de este coche no es low cost. Aunque bajo mi punto de vista es un error, es una concesión total al diseño que tengan esta integración del reposacabezas, ya que en un coche pequeño pues resta cierto espacio y sobre todo desahogo visual en las plazas traseras para tener más sensación de luz en el interior. No hacía falta. En las plazas traseras caben dos personas de 1,80 m aproximadamente, con una persona de 1,80 m sentada delante. Ahí os he dejado una botella de 1,5 litros para que veáis simplemente que cabe tanto en el receptáculo de las plazas traseras como en el delantero, y bueno, pues es un buen detalle. No hay ningún tipo de malla aquí para poder colocar objetos como sucede en otros vehículos. Yo ahora tengo el asiento echado muy para atrás, ahora me lo pondré a mi altura. Así quedan mis pies con un espacio generoso para meter las piernas por debajo del asiento. Voy a echar para atrás el zoom para que veáis lo que os contaba, cómo estos reposacabezas muy bonitos de diseño nos roban algo de visibilidad para los ocupantes de las plazas traseras. Aunque hay suficiente espacio y desahogo, es un vehículo con formas bastante cuadradas. Ahí veis la ventanilla, que es muy generosa, y la apertura trasera con forma de compás. Y por último, al margen de estos detalles y la botellita, ya veis aquí que hay una especie de túnel central que hace que la ocupación de la plaza central trasera pues sea bastante incómoda. El hecho de que podamos poner los pies detrás, muy bien, es un muy buen desahogo. Un detalle de la puerta trasera, hay un intento de cajón que no llega a tal, y básicamente es un espacio en el que se puede reposar un teléfono móvil de no grandes dimensiones o una cartera, cualquier objeto no muy grande. Y un pequeño altavoz. En los inicios Volkswagen vendía con el coche una pantalla para poder tener la información del ordenador de viaje. Con la segunda versión de esta carrocería, ahora ya tenemos toda esa información de ordenador de viaje y multimedia en la instrumentación y también en la pantalla del vehículo, de la que ahora os voy a enseñar algunos aspectos y detalles. Aquí podemos colocar el móvil y con este dispositivo que podemos ajustar, como veis, tenemos la capacidad de poder ver a través de la aplicación distintas funcionalidades y modalidades de funcionamiento del coche. Hay una lámina de plástico de color claro que recorre todo el salpicadero y que es lo que marca completamente el diseño del coche, puesto que el resto de componentes de plástico, al margen de la chapa vista, son plásticos duros que recorren la carrocería. Aquí tenéis el detalle de la palanca de cambios, que es una palanca de cambio convencional, como podéis ver, con el botoncito aquí detrás, la posición B, que es una posición que permite tener más retención en frenadas. Es el único, digamos, sistema para aumentar la recuperación de energía en frenada, ya que no tiene levas en el volante. Y aquí tenemos un hueco interesante para dejar botellas de refresco o cualquier tipo de objeto, vasos. Cabe una botella de 1,5 litros con un poquito de esfuerzo, y aquí pues una repisa que sirve para colocar un monedero o un teléfono móvil también, aparte del lugar dispuesto para ello en esta posición. El pedal del acelerador, por cierto, ese sonido que veis es el botón de kickdown para que el coche te dé la máxima potencia. Recordad que en un vehículo eléctrico, a medida que la batería se va descargando, va perdiendo algo de potencia, algo de prestaciones máximas. No nos vamos a quedar nunca con sensación de poca velocidad, pero sí que es verdad que se pierden algunos caballos del motor eléctrico según se va vaciando la batería. Y hablando de tener más o menos potencia, tenemos aquí el botón Eco y el Eco Plus, que reduce algo las prestaciones del motor en el modo Eco y también la climatización, y en el modo Eco Plus lo que hacemos es reducir de una manera más drástica la respuesta del motor eléctrico e igualmente eliminar la climatización. Este modo solamente se activa por emergencia si tenemos la batería muy descargada o si nosotros queremos elegir consumir lo mínimo posible porque no lo necesitamos, ni la climatización ni una respuesta fuerte del motor. En la instrumentación son 3 modos de conducción: el modo normal, donde tenemos toda la potencia disponible, y los modos eco, ya lo veis ahí, confort y potencia, con pequeña limitación, y el modo Eco Plus. Si os fijáis, cambia igualmente la autonomía en función de cada modo que estoy pulsando.
142, 144 y 147 kilómetros según el modo elegido. Sencillez del coche, tenemos una pantalla de ayuda al aparcamiento trasero, aquí pequeñita, ahí lo veis, lo cual es un plus muy interesante para un vehículo que es eminentemente urbano. E igualmente, por supuesto, el asistente a la salida de carril, un equipamiento muy interesante creo para un vehículo de este tipo. Al menos la posibilidad de disponer de un equipamiento así en un coche de este tipo. E igualmente la posibilidad de tener calefacción en los asientos. Indicadores, totalmente sacados de la primera generación de vehículos del grupo Volkswagen eléctricos. Tenemos un indicador de carga de la batería, como veis, que simula lo que sería un depósito de combustible, con las mediciones típicas de lleno, 3/4, medio o 1/4, ahí a la derecha. Y a la izquierda tenemos básicamente un potenciómetro. Esto que veis aquí no son las revoluciones del motor eléctrico, es básicamente el porcentaje de potencia del motor eléctrico que estamos utilizando. Ya veis que tanto el velocímetro como el cuentapotencia, podríamos decir, la carga del motor eléctrico, tienen una zona verde y una zona azul que indicaría a dónde estamos conduciendo de una manera más óptima de cara al consumo. Curiosamente, comparte esta instrumentación el App y el Mi, mientras que el Skoda Citigo tiene un diseño distinto en lo que se refiere a los colores y las grafías. Bueno, vamos a echar un vistazo a las informaciones que nos da el ordenador de a bordo. No está nada mal, es muy sencillo, pero tenemos ordenador de a bordo, tenemos información de audio, tenemos los ajustes del coche y dentro del ordenador de a bordo, aparte de la autonomía, como veis ahí, tenemos el consumo instantáneo, el consumo medio medido y la potencia disponible que, como os comentaba, va descendiendo según la batería se va descargando. Por último, la autonomía, por supuesto, y con contadores parciales de velocidad, de kilómetros recorridos, velocímetro digital e igualmente el consumo medio, que en este caso, como veis, es de 19 kilovatios hora, porque lo único que he hecho es salir de la rampa del garaje, dejarlo aquí al lado y estar ahora grabando con el motor encendido y detenido. Ya veis cómo va subiendo, porque hay consumidores eléctricos que están consumiendo mientras el coche está parado, con lo cual el consumo medio sube. Para su tamaño exterior, la habitabilidad del coche es muy buena. Y encontramos en el vehículo, aparte de la palanca de cambios, pues mandos típicos del grupo Volkswagen de otra época, ya tienen unos añitos, pero que siguen siendo plenamente funcionales. Y una cosa muy llamativa, que es el hecho de arrancar un coche eléctrico con una llave convencional. Una cosa que, oye, comienza a ser, aunque parezca mentira, un detalle retro, el hecho de meter la llave para arrancar un vehículo. Ahí tenemos la bienvenida, ya estamos encendidos. Y la verdad es que, oye, pues es un detalle que digamos que es anecdótico, pero da gusto arrancar un coche así, y más siendo un coche eléctrico. Es una curiosidad buena. Otro detalle clásico de Volkswagen, el programador de velocidad, ahí lo tenéis en un detallito. Iluminación con posibilidad de encendido de las luces automático. Y también el barrido del limpiaparabrisas. Aquí hay una maraña de cables, yo no sé cómo han diseñado esto, pero desde luego no es lo más práctico, sin duda alguna. Se llega a bloquear incluso, y además tiene una secuencia para poderlo montar. Primero tapar la parte de abajo y luego la de arriba. Y luego tenemos un vehículo con 82 caballos de potencia que funciona en un rango entre 0 y 120 con una capacidad de recuperación y aceleración suficientemente buena, sin ningún tipo de problema para poder pues, ganar velocidad con seguridad, adelantar camiones, aumentar la velocidad para incorporarte a una carretera, y tiene muchísimos atributos buenos. Muchísimos. Todos estos consumos que yo estoy consiguiendo con el vehículo, entre los 9, 10 kilovatios hora y los 15, los estoy consiguiendo lógicamente, y esto es muy importante, en unas condiciones climatológicas buenísimas. Y hablo de la temperatura, que es uno de los grandes puntos débiles que se le pueden achacar a este vehículo. La batería está refrigerada por aire. Tenemos por un lado una batería muy grande para el tamaño del vehículo. Son un poquito más de 32 kilovatios hora útiles, porque brutos son más de 36, pero son 32 kilovatios hora redondeando brutos útiles, netos útiles, perdón, 32 kilovatios hora netos útiles, pero tenemos una batería refrigerada por aire. Estoy conduciendo con temperaturas de entre 10 y 18 grados y con una brisa fresca muy buena, que son las condiciones perfectas
para que este coche pueda circular sacándole el máximo partido a esa capacidad de la batería. ¿Qué va a ocurrir cuando haga muchísimo calor o mucho frío? ¿Cómo va a afectar eso a la capacidad de la batería? Pues lo tendremos que probar en esas condiciones. Entre otras cosas, por eso me quiero comprar el Mi eléctrico y he dado la apaga y señal, porque quiero probarlo en todas las condiciones, y eso implica condiciones extremas de temperatura, como tenemos en España, pero también condiciones de carga intensiva. Ya lo he estado cargando en corriente continua, no ha habido ningún problema en un uso normal. Bueno, pues mientras estoy cargando a 50 kilovatios aquí en corriente continua, dejadme que os enseñe un poco mi último consumo medido, muy bajo igualmente. Empezó el viaje circulando por carretera a 120, luego el tráfico me fue reduciendo la velocidad, 100, 90, y ya el resto del día circulando por ciudad, ahí veis la media, 52 km por hora, era 100. Y el consumo medio desde que salí hoy, que me he dado unos cuantos kilómetros como es habitual en mí, está en 12,4 kilovatios hora, y lo veis. He recorrido 130 kilómetros, concretamente en el día de hoy. Es muy habitual que tenga días así, en mi caso. Carga la justa, ese solitario LED que está al lado de la palanca de cambios y que no veis porque estoy en la penumbra. Ahí latiendo un poquito, como se puede observar. Pero bueno, me gustaría en viaje hacer la prueba de hacer cargas sucesivas, como le ha ocurrido a otros coches eléctricos con problemas de sobrecalentamiento, como bien sabéis, como es el Nissan Leaf. En este caso, en este vehículo, no hay ningún tipo de indicador en la instrumentación de temperatura de la batería, y hubiera estado muy bien, ya que tenemos un sistema refrigerado por aire que no tiene un complejo sistema de climatización. En su lugar tenemos un indicador de potencia disponible que no nos cuenta nada, o sea, no tiene ningún valor. Podrían haber puesto un indicador de la temperatura de la batería muchísimo más útil. Seguro que alguien sacará algún gadget en el futuro para ello. Ahora acaba de salir el Twingo eléctrico, se acaba de anunciar en Ginebra, pero ojo que tiene 22 kilovatios hora útiles, son 10 kilovatios hora menos de utilidad. Twingo, batería climatizada, IAP, batería sin climatizar, 10 kilovatios hora de diferencia. Vamos a ver qué precio nos ofrecen el Twingo. El Smart eléctrico está totalmente pasado de precio, no es un coche para recomendar, este sí. Vamos a ver el Twingo a qué precio nos lo venden. Con 22 kilovatios hora de batería vamos justitos ya, amigos, pero ojo que estamos comprobando que estos coches, gracias a sus contenidas dimensiones, son geniales para la ciudad. Es que este vehículo sí que ya tiene mucho más sentido que comprar un coche térmico si lo que haces es constantemente estar circulando por ciudad, y te puedes permitir pagarlo como segundo vehículo o incluso como primer vehículo si es la compra que necesitas por su tamaño. Pero bueno, también se nos ha metido en la cabeza, ¿no?, que dentro del precio tenemos que comprar un tamaño grande de coche, y yo personalmente, como persona que se dedica a esto, no estoy de acuerdo si un vehículo pequeño cumple con tus expectativas y no tienes pájaros mentales de que quieres demostrar que eres alguien por el tamaño, por si la tienes más grande o no, podríamos decir, ¿no? En fin, quería hablar nada más rápidamente también de lo que es el comportamiento dinámico del coche, unas pinceladas. Es un vehículo que tiene un buen radio de giro, lo cual está también muy bien. Es el IAP más potente que ha salido en la historia, salvo una edición que se hacía, una preparación que se hacía en Alemania, fuera de la marca. Con sus 82 caballos sirve de sobra para moverse con agilidad por ciudad y por carretera también. Y su comportamiento dinámico, bueno, pues no tiene nada especial, se parece mucho a los de IAP Citigo Mi anteriores. Es un vehículo que con el centro de gravedad bajo es agradable de conducir, es un vehículo tranquilizador, no es un deportivo, es un utilitario con un tacto agradable, un vehículo cómodo. Y si acaso lo que menos me gusta de todo este conjunto y de todo este paquete es el tacto del freno, muy artificial, muy gomoso, y en un coche en el que constantemente estamos haciendo maniobras de aparcamiento porque se supone que lo aprovechamos para utilizarlo para ciudad. Otro de los motivos por los que me lo he comprado es porque con la etiqueta cero de momento puedes aparcar a donde quieras y dejarlo ahí sin pagar, cosa gran ventaja si te mueves mucho por grandes ciudades como Madrid, que es mi caso, o Barcelona. Y bueno, pues me gustaría que el tacto del freno fuera mejor, porque cuesta mucho dosificarlo a baja velocidad. Y me gustaría, por favor, que Volkswagen, Seat, Skoda sean súper agresivos con el precio de este coche para que lo pueda comprar mucha gente, porque es que sería un éxito de ventas. Quizá no quieran para que no le fagocite a la gran estrella, a la vedette de la marca, que es el ID.3, ¿no? Pero desde luego que el vehículo merece la pena, y mucho, si sabemos bien lo que estamos comprando y lo que estamos adquiriendo. Así que bueno, yo voy a seguir con mi proceso de compra. Mi unidad aún no ha sido asignada. Vamos a ver entre medias qué ocurre con las subvenciones, cuáles son las condiciones. Es alucinante que en toda Europa está ya decidido cuáles las ventajas, los precios, qué te puedes desgravar, y en España todavía seguimos sin una normativa clara. Este año se va cambiando, es un Guadiana que entra, sale, a ver si hay mejores condiciones, a ver si se simplifica y a ver si finalmente adquirimos la unidad. Yo desde luego la tengo con la paga y señal dada,
o conseguimos una unidad para poder probarla más tiempo, seguir probando en condiciones distintas y seguir haciendo una prueba 100% exhaustiva, 360 grados de este coche, y otros experimentos que me gustaría hacer, que por eso tenía justificada la compra del vehículo, en el caso de que finalmente me lo quede. Así que seguimos, amigos, por lo menos ya tenéis unas primeras impresiones, y esto, el resumen es que pinta muy bien, pinta muy muy bien, estoy contento. Seguimos hablando, amigos, hasta luego, adiós.